Buenos días, chicos. Vamos a continuar con la segunda clase de física, análisis vectorial. Como el tema es un poquito largo, lo vamos a dividir en tres partes y hoy vamos a hacer la primera. Empezamos hablando del vector. Esto que parece un rayo en geometría es la representación gráfica de un vector. Todo vector tiene tres elementos importantes. Primero, esto que está de verde, que le vamos a llamar módulo. ¿Qué es el módulo? Es el tamaño del vector, ¿ok? La longitud o tamaño del vector. A eso se le llama módulo. El segundo elemento de un vector es esta parte que nos indica que se dirige hacia la derecha, y a eso le vamos a llamar sentido. ¿Ok? Sentido. El sentido del vector en este caso es hacia la derecha. Entonces tenemos ahí el módulo, sentido. El tercer elemento es este angulito que está acá. Ese ángulo se le va a llamar dirección. ¿Ok? Dirección. Entonces el vector tiene tres elementos importantes. Su tamaño, llamado módulo. El sentido, hacia donde se dirige el vector. Y la dirección es el ángulo que forma el vector con la horizontal. Ahora, ¿cómo representamos a un vector? Imaginemos que yo le llame a él, le dé una letra A. Se va a representar entonces vector A. Esta A con su flechita encima significa vector A. ¿Ok? Muy bien. Vector A. Seguimos. Ahora, ¿cómo representa el módulo? Va a ser entre barras, ¿ok? O sea, lo mismo, pero entre barras. Acá dice vector A, acá dice módulo del vector A. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver entonces los tipos de vectores. Muy bien, empezamos. Primero que nada, hay vectores colineales. ¿Qué significa vectores colineales? Son vectores que están en un mismo eje o en una misma línea de dirección. No importa el sentido de este vector está a la derecha, está a la izquierda, está a la derecha. Tienen diferentes sentidos, pero tienen la misma dirección, están en el mismo eje. ¿Ok? Yo le puedo llamar a él vector A, vector B, vector C. Entonces decimos que el vector A, el vector B y el vector C son colineales. ¿Ok? Son colineales. Muy bien. Siguiente. El siguiente tipo de vectores son vectores concurrentes. ¿Qué quiere decir vectores concurrentes? Simplemente quiere decir que son vectores que se dirigen a un mismo punto. ¿Ok? El sentido, ya sea entrante o saliente, es de un mismo punto. Por ejemplo, aquí tenemos un punto y de ese punto está saliendo el vector A. Lo mismo pasa con el vector B. Sale de ese punto. Y por acá C. Está entrando al punto. Estos son vectores salientes. Este es un vector entrante. Concurrentes, entonces vectores que entran o salen de un mismo punto. Entonces los vectores A, B y el vector C son concurrentes. Siguiente tipo de vector son vectores paralelos. ¿Por qué se dice que son vectores paralelos? Porque tienen direcciones paralelas. Ojo que no confundas dirección y sentido. ¿Ok? Porque el sentido de ellos dos primeros son hacia la derecha y el sentido del tercero es hacia la izquierda. Pero tienen la misma dirección, tienen direcciones paralelas. Se dice que estas direcciones son paralelas. Le damos nombre, vector A, vector B y por acá tenemos al vector C. Entonces decimos que el vector A, el vector B y el vector C son paralelos. Siguiente, hablamos de los vectores opuestos.
Muy bien. Vectores opuestos son paralelos, pero se les dice opuestos porque tienen diferentes direcciones. Por ejemplo, este vector que le estoy llamando A, su dirección es hacia la izquierda, y este vector B que le estoy llamando, su dirección es hacia la derecha. Entonces a esto se le llama vectores opuestos. Ahora, como son opuestos, también son vectores que tienen el mismo módulo, o sea, son del mismo tamaño. Entonces, podemos decir que si este vector hacia abajo es A, este vector que está hacia arriba, que le hemos llamado B, va a ser también A, pero con signo cambiado. Como son del mismo tamaño, podemos llegar a esta conclusión, ¿ok? Esos serían vectores opuestos. Luego tenemos vectores iguales. ¿Qué quiere decir vectores iguales? Como su nombre mismo dice, tienen el mismo tamaño, el mismo módulo, ¿ya? Por ejemplo, aquí le llamamos vector A y aquí le llamamos vector B. Entonces, para que un vector sea igual a otro, tiene que tener los tres elementos iguales. O sea, tienen el mismo módulo, o sea, el mismo tamaño. Tienen el mismo sentido, que van hacia arriba. Y además, tienen la misma dirección. Quiere decir que en este caso, alfa y teta tienen que ser iguales. ¿Ok? Alfa más teta tienen que ser iguales. Muy bien, ahí está. Alfa más teta iguales. Entonces decimos que el vector A es igual al vector B. Listo. A eso llegamos. Esos son vectores iguales, que tienen que tener el mismo módulo, el mismo sentido y la misma dirección. Ahora vamos a ver un poco la suma de vectores. A esta suma de vectores, ya que tienes varios vectores, cuando tú sumas varios vectores, solo tiene que salir un vector resultante, un vector suma. Y a este vector general se le llama vector resultante, ¿ok? Vector resultante. Muy bien. Vamos a aplicar la adición o la suma de vectores en esta primera parte a vectores paralelos, antiparalelos y vectores consecutivos. Por ejemplo, yo tengo aquí a un vector A y aquí tengo a un vector B. ¿Son paralelos? Claro que sí, porque tienen la misma línea de dirección. ¿Ok? Entonces, si tú quieres hallar el vector resultante, que se representa por R, el vector resultante va a ser igual al vector A más el vector B, siempre que los vectores sean paralelos. Ahora, el sentido que nosotros representamos por teta, el sentido de los vectores paralelos, como van en una misma dirección, es de 0 grados. ¿Ok? 0 grados es la dirección de los vectores paralelos. Muy bien. Ahora, si tú quieres hallar el módulo, porque este es vector resultante y otra cosa es magnitud o módulo del vector. Si tú quieres hallar el módulo de la resultante, simplemente va a ser el módulo de A más el módulo de B. No confundas que esto es vector A, vector B y este es módulo de A, módulo de B. Y este es módulo resultante o vector magnitud resultante. ¿Ok? Muy bien. Luego pasamos a los vectores antiparalelos. Los antiparalelos son vectores que tienen diferentes sentidos. Por ejemplo, este va a la derecha y este a la izquierda. Muy bien. ¿Cuánto vale la dirección? O sea, el angulito. Como están en diferentes lados, en lados opuestos, el ángulo, según geometría, es 180 grados. ¿Ok? 180 grados. Eso va a ser la dirección. Muy bien. Seguimos. A este le vamos a llamar vector A y a este vector B.
Entonces, si tú quieres hallar la resultante, el vector resultante de estos vectores antiparalelos, de forma vectorial sigue siendo la suma, no te olvides. Ya, de forma vectorial, ya sean paralelos o antiparalelos, es la suma de vectores. Pero si tú quieres hallar el módulo de la resultante, va a ser el módulo del vector mayor menos el módulo del vector menor. ¿Ok? A este se le dice forma vectorial y a este forma escalar. Forma vectorial, forma escalar. En la forma vectorial, en paralelos y antiparalelos son lo mismo, pero en la escalar cambia, ¿ya? Luego tenemos los vectores consecutivos. Muy bien, acá tenemos los vectores consecutivos. A ver, vamos a hacer un ejemplo rapidito. Tenemos un vector A, vector B, vector C, vector D. Muy bien, si tú tienes varios vectores, uno detrás de otro, por ejemplo, este A está girando en sentido horario, B también en sentido horario, C en horario y D en horario. El vector de aquí, que está de color rosadito, ese va a ser la resultante, el vector resultante. ¿Por qué? Porque es el vector que está en sentido contrario. A está en sentido horario, B en sentido horario, C en sentido horario y D en sentido horario. En cambio, R está en sentido antihorario. Entonces, el vector que va en diferente sentido, ese va a ser la resultante. En este caso, el vector resultante va a ser igual a la suma de los otros vectores. O sea, A más B más C más D. Listo. Ahora, en este tipo de vectores consecutivos se cumplen dos propiedades. Voy a poner acá vector A, vector B, vector C y vector D. ¿Ok? Muy bien. Como te decía de los giros, en los vectores consecutivos, también llamados polígonos cerrados o método del polígono, se cumple que todos los vectores que van a un sentido, al sumarlos, tienen que ser igual a todos los otros vectores que van en el sentido contrario. Por ejemplo, aquí B va en sentido horario, C también. Entonces podríamos decir que B más C, vectorialmente hablando, son igual a los otros que van en el otro sentido, que serían A y D. O sea, el vector A más el vector D. ¿Ok? Los vectores que van en un solo sentido, al sumarlos, son igual a los otros vectores que van en sentido contrario. Ahora, otra propiedad más de los polígonos cerrados. Por ejemplo, aquí yo tengo el vector A, vector B, vector C y vector D. Muy bien. Si te das cuenta, A va en sentido horario, B en sentido horario, C en sentido horario y D en sentido horario. Profe, pero todos van en un sentido, no hay nadie que dé la contra. Muy bien. Quiere decir que si no hay nadie que dé la contra, la suma de esos vectores, que son A, B, C y D, son igual a 0. ¿Ok? No te olvides. Si no hay ningún vector que dé la contra, la suma de los vectores es 0. O sea, el vector resultante es 0. Muy bien, esa era la parte teórica que les quería enseñar. Ahorita vamos a pasar rápidamente a los ejercicios. ¿Ok? Muy bien, vamos a pasar a los ejercicios. Estos ejercicios están en tu práctica, por favor. Los observas, si quieres los compruebas, están en tu práctica. Están como ejercicios propuestos. Muy bien. Entonces vamos a resolver cada ejercicio. Y luego resuelves tú la parte que dice tarea domiciliaria. Esa es tu parte. Muy bien, vamos a empezar entonces con el primero. Aquí tenemos un polígono cerrado. Y tenemos 4 vectores. A, B, C y D. En este tipo de ejercicios, lo primero que tienes que poner es que la resultante, el vector resultante, siempre es igual a la suma de todos los vectores que aparecen. O sea, B, C y D. Ahí está. De ahí siempre vas a partir. Y ahora tienes que ver las propiedades. Recuerda, todos los vectores que van a un lado tienen que ser igual a los vectores que van al otro lado. ¿Ya? Muy bien. ¿Por dónde empiezas? Tienes que buscar un punto de origen. Y voy a hacer que empiece de aquí. Mira, sentido antihorario, sentido antihorario, sentido antihorario. Y él le da la contra.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que B más C más D es igual a A. B más C más D es igual al vector A. Muy bien. Entonces tendríamos que acá la resultante o el vector resultante es igual a esta A que está quedando más todo el que es igual a A. Entonces el vector resultante sería igual al vector 2 veces A. Muy bien. Esa sería entonces la solución, ya que nos piden hallar simplemente el vector resultante. Si nos pidiera el módulo del vector, se hace de otra manera, pero como acá solo quiere el vector resultante, o sea, vectorialmente hablando, esa sería nuestra solución. Pasamos al número 2, al ejercicio número 2. Y tenemos ahí una especie de triángulo, que también se le llama polígono cerrado, como te dije. Muy bien. El vector resultante, ya te dije, siempre es la suma de todos los vectores que aparecen en el ejercicio. O sea, A más B más C. Y luego tienes que observar los giros. ¿Por dónde empezamos? Por aquí, mira. Este va a ser mi punto de origen. A está en sentido horario, B también. Y este vector C está dando la contra, está en sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Que A más B es igual a C. Entonces, A más B, eso me resulta un vector C. Lo demás lo bajamos tal como está. Muy bien, acá tengo C más C, sería 2C. O sea, el vector resultante es 2 veces el vector C. Esa sería nuestra... Muy bien, continuamos entonces con el ejercicio número 3. Tenemos una figura un poquito más complicada, pero se resuelve de la misma manera. Muy bien, tenemos ahí a 6 vectores. Y bueno, como te decía, la resultante siempre es igual a la suma de todos los vectores presentes en el gráfico. Listo. Y de ahí vamos a reducir poco a poco de acuerdo a nuestro gráfico. Muy bien, volvemos al gráfico y acá tenemos. ¿Por dónde empezamos? Ya te dije, siempre busca un punto de origen y luego de ahí vas girando de acuerdo al sentido. Voy a empezar por este A. Mira, horario, horario, horario. Y este F es el antihorario. O sea que A más B más C es igual a F. A más B más C es igual a F. Entonces reemplazamos aquí y decimos que A más B más C es igual al vector F. Listo. Volvemos al gráfico. Ahora nos concentramos en esta parte de aquí, en esta parte interior, este que parece un triángulo. Mira y observamos, empezamos por acá, D horario, E horario y F otra vez le da la contra. O sea que D más E es igual a F. Muy bien, D más E igual a F. Entonces colocamos por acá, D más E igual al vector F. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Solamente reemplazamos y continuamos. A ver, R va a ser igual, todo esto vale F, más esto que vale F, más acá queda una F más. Entonces el vector resultante va a ser igual a 3 veces el vector F. Esa sería la solución al ejercicio número 3. Listo, se acabó. Pasamos al cuarto ejercicio. Allí tenemos entonces este polígono cerrado y otra vez, como repito, el vector resultante siempre es la suma de todos los vectores participantes. Listo. Muy bien. Y luego buscamos el giro, como te digo. A ver, empezamos por el vector A. Mira, horario, 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 y este de acá le da la contra, va en sentido antihorario. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que A más B más C es igual a D. A más B más C es igual al vector D. Entonces quiere decir que mi vector resultante va a ser igual al vector D, que es la suma de ellos tres, más el vector que está quedando acá, que también es D. O sea que el vector resultante es igual a 2 veces el vector D. Con eso queda totalmente resuelto el ejercicio número 4.
Pasamos al quinto ejercicio. Muy bien, pasamos al quinto ejercicio y tenemos ahí una figurita. Otra vez, como te digo, siempre el vector resultante es la suma de todos los vectores participantes. Entonces acá sería A más B más C más D más E. Listo. Y volvemos a la figura. Siempre busca un punto, como te digo, para que vayas rotando. Acá está A. Entonces A sería horario, mira, y C le da la contra, porque va en sentido antihorario. Quiere decir que A más B es igual a C. Entonces este vale C. Ahora observamos la figurita, el triangulito que está acá abajo. Mira, antihorario, y C le da la contra, que es horario. Muy bien, entonces D más C es igual a C. D más C es igual al vector C. Listo, entonces mi vector resultante va a ser igual a esta C más este que está quedando, que es también es C, más ellos dos, que también es C. Entonces mi vector resultante es 3 veces el vector C. Con eso queda totalmente resuelto la pregunta número 5. Muy bien, pasamos rápidamente al sexto ejercicio. Y en el sexto ejercicio seguimos los mismos pasos. El vector resultante siempre es la suma de todos los vectores participantes. En este caso A, B, C y también D. Listo. Buscamos en la figura la rotación. Muy bien. ¿Por dónde empezamos? A ver por dónde nos conviene. Muy bien. Aquí hay dos que van a la derecha y dos que van a la izquierda. O dos que van en sentido horario y dos que van en sentido horario. Mira, este A va en sentido horario. Él va en sentido horario. Vamos a poner por acá. Él va en sentido antihorario. Él va en sentido horario. Y él va en sentido antihorario. Recuerden la propiedad, te dije todos los que van en un solo sentido, al sumarlos tienen que ser igual a los otros que van en los otros sentidos. Entonces horarios son A y D. Quiere decir que A más D es igual a los que van en los otros sentidos, que serían B y C. Que serían B y C. B más C. Muy bien, acá tenemos esta ecuación. Siguiente, entonces, cada vez que tú veas A más D, vas a poner B más C. A más D es igual a B más C. Entonces acá sería, ellos dos lo cambiamos y sería B más C. B más C. Pero mira, acá queda otros B más C también. Entonces la resultante sería la suma de los vectores B y C multiplicado por 2. Esa sería entonces la solución a este ejercicio. Número 6. Entonces sería la suma de los vectores C y D multiplicado por 2. Pasamos al ejercicio número 7. Hacemos lo mismo. Colocamos el vector resultante. Y ahí tendríamos la suma de todos los vectores participantes, que son A, B, C y también D. Muy bien. ¿Qué haces ahora? Cada vez que tengas este tipo de figuras, se cumple que la suma de los lados de este trapecio, o sea, la suma de B con A, va a ser igual a la suma de sus diagonales. ¿Quiénes son sus diagonales? Son C y D. Entonces decimos el vector A más el vector B es igual al vector C más el vector D. ¿Ok? Entonces vamos a reemplazar. Aquí tenemos A más B. Cada vez que veas A más B, reemplazas por C más D. Muy bien, este sería mi vector resultante. Pero mira, acá te queda otro C más D. O sea, el vector resultante sería el vector C más D multiplicado por 2. Entonces, esa sería la solución del ejercicio número 7. Muy bien. Pasamos al octavo y último ejercicio. Me dan un cuadrado del lado 2. Y me pide hallar el vector resultante. Vamos a colocar acá, voy a decir que este es el vector A. A este voy a llamarle vector B. Y a este voy a llamarle el vector C.
Entonces la resultante sería igual a la suma de A más B más C. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Lo mismo de siempre, buscamos la rotación. Pero antes de eso, mira, como este es un cuadrado, el módulo aquí es 2, ya que este es un cuadrado. Entonces este vector yo lo puedo trasladar acá. Lo pongo ahí. Y este lo anulo, ya que tienen la misma longitud, o sea, el mismo módulo, el mismo tamaño. Puedo hacer ese cambio. O sea que él sería mi vector A. Muy bien. Ahora sí buscamos la rotación. Y empezaríamos por el vector C. Mira, C está en sentido horario. No, por C no nos conviene. Empezamos por B, por acá. B está en sentido horario, C también. Y este de acá le da la contra. Quiere decir que B más C es igual a A. B más C es igual al vector A. Muy bien, entonces mi vector resultante va a ser igual 2 veces el vector A. 2 veces el vector A. Pero esta A, mira cuánto mide, mide 2. La reemplazamos, quiere decir que la magnitud de la resultante es 4. Muy bien, con eso quedaría totalmente resuelto el ejercicio number 8. Muy bien, chicos, esto les quería enseñar en este día. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me preguntan por interno, por WhatsApp o por Facebook y yo les estaré respondiendo. Hasta la próxima, chicos.